Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hoy estamos con Astrid Avendaño, psicóloga, para hablar acerca de los abusos, los abusadores y las víctimas de los abusos. Conversábamos antes de empezar el programa, gracias Astrid por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación como siempre. Sí, conversábamos antes de empezar el programa acerca de los abusos, ¿no? ¿Qué cosas son los abusos? Y decíamos pasar los límites de los derechos de las otras personas. ¿Ah? Sí. Y hay varias categorías de abuso o varios tipos de abusos. Sí, bueno, para empezar tenemos que aprender que todo lo que es la dinámica del abuso tiene varios elementos que debemos de comprender. También vamos a hablar el día de hoy en cómo se perfila un abusador, cuáles son las conductas más evidentes para poder identificarlo, también cuáles son las personas y cuáles son las señales de una víctima. Porque también si nosotros logramos identificar, por ejemplo, en una relación de pareja, en algo general, relación de pareja, o en una relación madre-hijo, por ejemplo, a la víctima y al abusador, entonces podemos tal vez no intervenir, porque a veces hay situaciones donde hay una dinámica que el que quiere ser el salvador va a salir afectado, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí tratar de delimitar o tener claridad de cuándo se está dando, en dónde estás ubicado, si estás en una dinámica de abuso, si estás en una dinámica con un abusador, qué tenés que hacer y cómo evitar estas situaciones complejas. Porque son situaciones complejas. Sí. Así es. Sí. Te decía yo que para mí el abuso es aquel que se ejerce, aquella violentación de límites, que no necesariamente tiene que ver con violencia, es decir, esa violentación de límites no necesariamente tiene que ver con violencia, la mayoría de las veces sí. Todo abuso inicia con microviolencia. Sí. Este es un nuevo término que se vino conociendo un poco más, porque claro, todo lo que es el estudio del feminismo ha venido deconstruyendo lo que es la violencia de género y todo tipo de violencia. Pero no nos vamos a meter a la violencia de género, nos vamos a meter a la violencia en general. A la violencia en general como abuso. Y te pongo un ejemplo. Entonces, exactamente. Te pongo un ejemplo. Resulta que vos y yo trabajamos en el mismo sitio. Yo sé que vos andas dinero efectivo en tu billetera. Entonces, sin que vos te des cuenta, que no necesariamente es un robo, pues. Llego a tu cartera, abro tu billetera y te saco 10 pesos porque quiero un helado. ¿Ah? Y entonces cuando vos apareces te digo, mira Astrid, ahí te agarré 10 pesos ahorita, ahí te los doy de más tarde. Es decir, yo estoy abusando de tu confianza. Así es. Ese es un abuso. Sí, ese es un abuso. Y entonces, y no parece, pues, es decir, parece una tontera, y a veces ese es el gran problema, que parecen tonteritas. Claro, pero son microviolencias, entonces ya comenzamos a determinar qué es un abuso. Un abuso es toda aquella acción, actitud u omisión que daña tu integridad, tu derecho, que daña tus sentimientos y también choca con tus límites. Entonces tenemos que tener claro que el abuso generado a través de una acción es una agresión a tu integridad, también es una agresión a los límites, es decir, rompe con tus esquemas y rompe también con con tus barreras que usted suele poner a las demás personas. Cuando una persona es abusador, difícilmente te va a preguntar si te sentís bien con su conducta. Esa es una cosa fundamental. A las personas que tienen este tipo de perfiles de abusadores, les cuesta mucho pedir permiso o ser empáticos en cómo se va a sentir la otra persona con su actitud, con sus palabras y con su conducta. Entonces, tenemos que clasificar también los tipos de abuso. El tipo de abuso verbal, burlas, comparaciones, desvalorizaciones,
a veces señalar los defectos con mucha constancia, estar señalando solo el defecto, hacer por ejemplo, cuando una persona te dice que tenés que hacer algo, o cambiar, ya es un abuso porque no está mostrando una aceptación o un respeto hacia ti mismo, hacia tu integridad, hacia lo que sos. Entonces, ya solo el hecho de decir, mira, por ejemplo, tenés que bajar esa pancita, o que no sé qué, que no sé cuánto, ya se está metiendo en un aspecto de tu físico, de tu salud, que no le corresponde, que no le debe de interesar. Es decir, ya las personas que están tratando de cambiarte, ya están infiriendo en algún tipo de abuso. ¿Por qué? Porque te están haciendo sentir de manera psicológica insatisfecho contigo mismo. Y eso viene de afuera, no viene de adentro. Porque si tú te sintieras mal contigo mismo, lo reflejaras, es decir, lo reflejaras hacia los demás. Pero no, en este caso el abuso verbal lo que hace, y eso es solo el abuso verbal, lo que hace es hacerte pensar de manera distinta las cosas que generalmente tus paradigmas ya los tenés. Entonces las personas de afuera con lo que te dicen están tratando de influirte para que seas diferente, para que actúes como ellos quieren, o también para que, penses de otra manera, penses de la manera en que ellos piensan. Entonces desde ahí ya es una microviolencia, ya es un abuso, el querer imponer las ideas a otras personas o señalar los defectos de los demás. Eso como abuso verbal. Como abuso psicológico, intimidación, coacción, es decir, cuando vos coartás la libertad de la otra persona, chantaje emocional. Por ejemplo, otro abuso psicológico es cuando manipulás a la otra persona y cuando querés hacerle ver o hacerle sentir que no es suficiente. Estamos hablando y mencionando 5 tipos de abuso psicológico que las personas generalmente no se dan cuenta cuando ya están siendo abusivos. ¿Por qué? Porque simplemente quieren hacer sentir a la otra persona que tiene que ser como a uno le gusta, ¿verdad? A su manera, hacerte a su manera y hacer las cosas de la manera en que también se están reproduciendo y se están repitiendo. Generalmente, históricamente, los abusos dentro de la familia, los abusos a nivel laboral, los abusos a nivel colectivo y social y empresarial, se dan porque hay un patrón que se repite y que se reproduce en las personas, en el cual no se ha rompido, no ha habido una brecha donde se pueda debatir este tipo de abusos. Son abusos que son más invisibilizados y más normalizados de lo que nosotros pensamos. Es decir, este tipo de abusos que pueden ser bastante pequeñitos e invisibles, se pueden llegar a convertir, si vos no tenés esa lupa y ese ojo clínico, es decir, este es un abusador porque ya está empezando a compararme, ya está empezando a hacerme sentir insatisfecha con mi cuerpo o insatisfecha con mi personalidad, y ya me está haciendo sentir que estoy loca, por ejemplo, porque en el caso de las relaciones de pareja se empieza por este tipo de comentarios, de que la persona pues con lo que dice, con lo que hace, no muestra coherencia, o a lo mejor el hombre o la mujer le hace ver a su pareja, en este caso, que lo que dice pues está loco, sí, está loca, es una frase. Y desde ahí ya estamos viendo un abuso psicológico. Solo abusar, solo locura, sí, solo Entonces sí, estamos invalidando tal vez algo que la persona necesita, te está pidiendo, o a lo mejor algo que estás enfrentándolo y querés expresarlo, lo estás invalidando. Desde ahí es un abuso, sin necesidad de una ofensa, sin necesidad de algo más duro, de una violencia ni de grosería, ni de levantar la voz, nada. Sí. Podés ser abusivo con la vocecita baja, sí, ¿ya? Podés ser abusivo con un pequeño tonito de voz,
pero si estás diciendo algo hiriente o profundamente cruel, ahí estás agrediendo emocionalmente a una persona. Por eso esa conciencia de saber cómo se va a sentir el otro, esa conciencia de saber qué estoy diciendo y para qué lo estoy diciendo y cuál es la intención con la que lo estoy diciendo y cuál es la susceptibilidad que se puede surgir, cuál es la susceptibilidad que puede surgir en este diálogo. Entonces, eso es importante porque te das cuenta hasta qué nivel estás siendo abusivo con la otra persona o abusiva con la otra persona, y esto se te puede hacer ver de dos maneras, con las personas víctimas, o sea, con las personas que reciben el abuso. Uno, la otra persona se queda callada, y también en el lenguaje corporal. Es decir, el lenguaje corporal de la víctima muestra cierta incomodidad o cierta sensación de baja autoestima, se cierran los hombros, o la persona ya quiere disimular, o se queda callada, o puede explotar de una manera agresiva, a lo mejor, porque el lenguaje sutil, el lenguaje, digamos, que no aparenta ser agresivo, puede también llegar a ser abusivo, sin necesidad. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Tomo un taxi y el taxi me dice, móntese adelante. ¿Por qué? Le digo yo. No quiero. Y me monto atrás. No, me dice, disculpe, es que lo que pasa es que para montar cualquier persona o cualquier familia o pareja que vaya atrás, le digo, discúlpeme, le digo, yo estoy pagando por sentarme donde yo quiero. Entonces, si la persona que está en esa dinámica de abuso no pone sus límites y no le dice, mira, esto no me gusta, yo tengo derecho a esto. Entonces, si vos decís y defendés tu derecho, la otra persona va a sentir que no puede pasar esos límites. El problema aquí del abuso, en la dinámica del abuso, es que las víctimas generalmente están hechas. O sea, están hechas. Quiero decir, cuando digo están hechas, lo han aprendido. No las estoy culpabilizando, solamente han aprendido y tienen que desaprender el hábito de quedarse callados. Una víctima, la primera tendencia dentro del abuso es el silencio y quedarte callada. ¿Por qué tanta esta frase de los abusadores? Cállate. La famosa palabra de cállate. Esa famosa palabra de cállate es porque el abusador no tiene un argumento coherente, congruente, ¿verdad?, hacia la actitud o la acción que está cometiendo. Si decís algo, más bien va a ser en tu contra, es decir, vas a ser vos el que vas a salir perjudicado. Después viene esa manipulación, viene la amenaza, que es un abuso psicológico mayor. Sí. Ya no es solamente el cállate, que es algo verbal, sino que viene, pero si hablas, vas a ver la consecuencia. Tu mamá no te va a creer, el otro se van a burlar de vos, ya te van a rechazar, o le hago algo a tu mamá, sí, o le hago algo hablando en el caso de los abusos sexuales, por ejemplo o en el abuso físico, ¿verdad? Cuando hay mucho abuso físico, por ejemplo, de un padre a un hijo, lo que se genera es un maltrato hacia el cuerpo. Y ese maltrato hacia el cuerpo se convierte en un patrón aprendido en la víctima. Cuando sos niño y te basaste mucho en la agresión física, que la resistencia a esta violencia te convierte también en una persona que no va a cuidar su cuerpo, o en una persona que va a tener más tolerancia al dolor físico, ¿verdad? Más tolerancia al dolor físico, al maltrato físico, que las personas que no han recibido este tipo de maltrato. Sí. O sea, lo que queremos decir es que el abuso lo que hace es exacerbar los niveles de tolerancia al sufrimiento y al dolor. Entonces, si vos has sido abusado o abusada en un periodo mayor a
2, 3 años, en casos graves 5 años, 10 años de abuso físico, mental, emocional y psicológico, lo que sucede es que se arma un programa mental en el cual que el sistema de abuso lo que permite es que la persona se revictimice y ya no sea solamente el abusador, sino que ella misma o él mismo se revictimice y también comience a generar patrones individuales y conductuales hacia su persona que se violentan a sí mismo. Por ejemplo, el tema de las autolesiones. Voy a decir un ejemplo que pasa en la vida real: las autolesiones, la falta de autocuido, el problema de insomnio, problemas de nerviosismo. Todo eso son efectos de haber tal vez a lo mejor vivido una gran cantidad de traumas o una gran cantidad de afectaciones en tu sistema nervioso, y en esas afectaciones en tu sistema nervioso lo que hacen es alterar todo tu sistema pues a nivel mental y emocional. Hagamos una cosa, vamos a hacer una pausa para que nos metamos a hablar de los abusadores y de las víctimas, porque tienen ciertas características que a veces vemos y no reconocemos. Sí, perfecto. Hacemos pausa, regresamos en breve en esta conversación con Astrid Avendaño. Continuamos en esta conversación con Astrid Avendaño, psicóloga. Dicen, y no es pretender justificar de ninguna manera, sino más bien entender que el abusador muchas veces viene del abuso, de ser abusado, y entonces cambia, intenta invertir el papel, porque uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Es decir, vos no podés dar tus conocimientos en psicología si no tenés esos conocimientos en psicología. Claro. ¿Ah? Es decir, sería hablar algo incoherente, ¿no? Intentar hacerlo. Y muchas veces la persona que no respeta es porque no ha sido respetada y no sabe qué es eso de respeto. Y ese es el caso de muchos abusadores. Y no es justificarlo, porque no es un asunto de justificarlo, es entender por dónde viene la cosa. Sí, en eso sí te quiero explicar, Néstor, que hay dos posibilidades en el caso de cómo se genera o cómo se forma un abusador. O se crió en una casa, en un hogar muy permisivo, donde no se le enseñaron los valores de respeto, de integridad, donde no hay esos límites, o sea, muy pocos límites dentro del hogar, y donde muy probablemente a lo mejor no fue abusado directamente, pero sí indirectamente en un ambiente de violencia o de violencia verbal, a lo mejor no física, a lo mejor solo violencia psicológica, pero fue aprendiendo que eso se normalizaba dentro del hogar. Entonces, niños o niñas que crecen en ese sistema muy permisivo, que no se les regaña, que no se les corrige, que no se le dice, mire, al adulto no se le grita, al adulto no se le tira las cosas, al adulto ¿verdad? Porque el niño no tiene límite y tiene que aprender cuáles son los modales y las conductas correctas para poder convivir de manera sana y saludable, de manera correcta y apropiada. Pero si no existe esto, o a lo mejor este niño, esta niña ya trae una predisposición, una personalidad, viene desarrollando una personalidad disruptiva, una personalidad que se le dificulta, respetar los espacios, los momentos, las personas, y a lo mejor se ha criado en un lugar que sí es un hogar, donde sí se le ha puesto límites, donde sí se ha hecho un esfuerzo, porque hay casos de casos, donde hay personas que a lo mejor su familia es todo bien, muy bonita familia, se le ponen los límites, pero el niño no los hace, no los cumple,
tienen que buscar la ayuda profesional, porque hay niños que crecen en buenos hogares. O sea, buenos hogares me refiero a donde se establecen las normas y todo lo demás, y también, o sea, también el niño es abusivo o abusiva. O sea, hay que ser sinceros, no en todos los casos pasa esto, pero en la mayoría hay dos opciones: o se criaron en un lugar muy permisivo, con baja cantidad de límites, pocos límites, o en un lugar sumamente autoritario, rígido y violento, en donde el niño o la niña aprendió a normalizar las conductas de abuso en todos los sentidos. Cuando digo abuso, abuso verbal, abuso físico, abuso de sustancias, abuso sexual, y se fue normalizando y se fueron creando creencias o un esquema de pensamiento que protegían a la persona, y lo que hacían es normalizar este sistema. Entonces, cuando llegas a ser adulto y quieres formar una familia, lo que va a suceder es que te vas a enfrentar a la realidad de que vas a tener que buscar una persona que se complemente a este sistema. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de personas anda buscando una relación tóxica porque es lo único, oigan bien, es lo único en lo que pueden sentirse cómodos. Y ese es un problema, sentirte cómodo o sentir que es normal, o normalizar una relación tóxica o normalizar una persona abusiva. Una persona abusiva no solamente te va a abusar de manera directa, también te va a abusar de manera indirecta, por comparaciones. El tema de las infidelidades es un tipo de violencia, un tipo de abuso psicológico y emocional. A lo mejor puede ser el mejor hombre o la mejor mujer del mundo como pareja, pero si te es infiel es una forma de abuso. Pero y en el caso de los padres de familia también, si el padre de familia o la madre de familia no escucha a sus hijos, no les pone atención, están más en el celular, están más haciendo otras cosas, están viendo televisión y no los escuchan, no tienen un momento de diálogo, a lo mejor el niño o la niña está viendo un problema en su escuela, lo que sea, también es un tipo de abuso por omisión, porque hay una responsabilidad, y la falta del cumplimiento de una responsabilidad también es un abuso si le afecta o daña la integridad del niño, la integridad emocional me refiero, del niño o la niña. Entonces, te das cuenta que pueden ser cosas muy pequeñas, por omisión, por acción o por una actitud que influye y se puede llevar a cabo un abuso a raíz de eso. Entonces, la conciencia de lo que yo hago a cada momento, de lo que yo digo a cada momento, es muy importante. Es muy importante porque de esa manera vas a decir, bueno, estoy teniendo conducta abusiva, estoy siendo víctima de abuso, o quiero salvar a alguien, ¿verdad? Porque ese es un tercer elemento, el que quiere salvar a la víctima del abusador. Entonces entra en otro sistema de mentalidad, ¿verdad? En donde la persona también está fuera de ser un adulto saludable. Pero también, ¿verdad?, se puede convertir en una forma de abusador. Y el Salvador se convierte en un tipo de abusador, también llega a ser víctima, después vuelve a ser salvador, y entonces este triángulo de víctima, abusador y salvador se intercalan entre las mismas, ¿verdad? Esto en el caso de la familia, pero también en el caso de las parejas con los hijos. Los niños se convierten y tratan de ser los salvadores de los padres en los conflictos de pareja. Entonces, ¿es un tipo de abuso indirecto para el niño? Claro que sí, es un tipo de abuso indirecto para el niño. Cuando uno de los padres, por ejemplo, está tratando de poner en contra al niño de su cónyuge. ¿Me explico? Sí. Entonces, es un tipo de abuso que hasta está legalmente ya tipificado, escrito, de que la alienación parental. Te estoy dando el ejemplo porque el abuso está en todos lados. El problema es que no podemos andar tampoco buscando los abusos. ¿Qué quiero decir con esto? Mentalmente
para estar con una mente serena y tranquila, sabemos que estamos en un mundo en donde cualquier cosa podría interpretarse o delimitarse o determinarse como un abuso. Entonces, si estás muy pendiente de quién está siendo abusivo contigo, vas a terminar como una personalidad muy defensiva, muy alterada, ¿ok? Cuando una persona tiene mucha hipersensibilidad, se ofende rápidamente, anda irritable y está siempre pendiente de los abusos, ¿verdad? Los microabusos que suceden en la vida diaria y pasan todos los días de la vida, porque suceden y todos estamos expuestos a eso. Pero si andas viéndolo a cada rato, entonces lo que sucede es que tu mente va a estar constantemente batallando, luchando con las personas a la defensiva, ¿ok? Claro, entonces, ¿cuál es la mentalidad sana ante miró eso? feo, me habló golpeado, Exacto. todo eso. Entonces, eso no es sano tampoco. Sí. Porque si vos andás pensando en que todo el mundo es abusivo o que todo el mundo comete abusos, todo el mundo en algún momento hemos sido abusivos. ¿Cómo? Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero y también todo el mundo hemos sido víctimas de abuso, aunque sea muy pequeño, muy microabuso. Entonces no podemos, hacer una excepción a la regla de que estamos en un mundo donde tenemos que aprender a convivir de una manera más empática, de una manera más sana, buscando también el bienestar de las otras personas. Aquí el problema del abuso radica, y lo voy a decir nuevamente porque esto es como circular, siempre está dando vuelta en el mismo eje, es un tema de ego. La persona que no se ha trabajado personalmente y siempre está pensando en sí mismo, en su bienestar, en solo primero él, primero ella, primero yo, después yo, segundo yo, tercero yo, lo que va a generar en su conducta y en su mentalidad es que va a sentir derecho sobre las otras personas de decidir, de asumir y de hacer cosas que le beneficien a sí mismo sin pensar en los demás. Al final, ¿cuál es el problema de los abusos? Buscar tu propia necesidad, satisfacer tus problemas y tus necesidades por encima de cualquier otra persona. Entonces, el problema de la persona abusiva es un problema de egocentrismo, de ego. Y no estoy hablando de violencia machista, estoy hablando en general. Si te das cuenta. Pero no he dicho fíjate, hombres y mujeres, he dicho dos, he dicho hombres y mujeres, porque sí, también vamos a equilibrar el asunto, ¿verdad? Porque no soy radicalmente feminista, me has escuchado ya varias veces y no soy radicalmente feminista, soy feminista porque defiendo mis derechos hasta cierto punto, hasta donde puedo, pero, y claro, hablando de Astrid Avendaño, ¿verdad? Pero radicalmente feminista sabes que no lo soy. Entonces, hay que hacer un equilibrio porque aquí el machismo y el feminismo afectan a las dos partes. Hay que ser humano para poder entender la verdadera dificultad del abuso. Y el humanismo tiene que ver con qué me lleva a ser abusivo. Okay. ¿Qué estoy buscando cuando soy abusivo? Ahí me quiero quedar un momentito para hacer la pausa, porque, a ver, además mencionaste el tema de ego. El tema de ego tiene que ver con ser abusivo, pero también con ser víctima. Tiene que ver también con ser víctima, porque es inversamente proporcional de alguna manera el no tener ego para ser víctima. Claro. Okay. Hacemos pausa, regresamos en esta conversación con Astrid Avendaño. Seguimos aquí con Astrid Avendaño, estamos hablando de abusos, abusadores, víctimas. Te decía yo que si el abusador es por un tema de ego, yo, la víctima también es por un tema de ego, pero totalmente inverso, es decir, no se considera. Y lo menciono porque de aquí vamos a hablar rápidamente. Exacto. Acerca de el alto, cómo podemos
detener. Identificamos. Pero voy a decir algo, Néstor, con tus comentarios. No sé si respondí tu pregunta, pero creo que la respuesta es: el ser víctima tiene más probabilidades. No lo voy a decir en todos los casos, Néstor. Como siempre, no es sano generalizar, no es decir siempre, ¿no? Sino generalmente tiene la víctima más probabilidades de justificar su violencia. Es decir, es que a mí me hicieron esto también, es que a mí me pasó esto, es más, eran peores, esto no es nada. Entonces minimizas tu acción negativa hacia tus hijos, hacia tu esposa o hacia las personas que estás dañando, lo minimizas porque decís, lo justificás porque decís que eso lo viviste hasta peor o igual que como lo estás haciendo ahora. Entonces, el decir que fui víctima no te puede justificar porque es algo muy cómodo. Y perdónenme que sea en este sentido bastante categórica. Soy categórica porque el que fue violentado, y he visto también casos excepcionales de personas que han sido sumamente violentadas y que dijeron, yo esto no lo voy a hacer con mis hijos. Yo esto lo voy a cambiar. Y lo ves. Y ves la calidad y ves qué lindo cómo esas personas rompen esa brecha de violencia, de abuso, de trauma, diciéndose y prometiéndose, no a nadie, a sí mismo, que no van a repetir esas conductas y van a hacer, qué fácil, hacer lo contrario que te hicieron. Hacer lo contrario, ¿qué es lo contrario? Dar comprensión, dar amor, dar escucha, decirle a tus hijos, explicarles por qué no se hace, por qué esto sí, decirles con amor que es incorrecto, que si los vas a sancionar o les vas a quitar el teléfono o les vas a decir, mira, les van a exigir una nota, etcétera, etcétera, lo vas a hacer con firmeza, con consistencia y con amor. Es un aprendizaje que se hace cuando vos decidís cambiar, cuando vos decidís dejar de ser la misma cadena de violencia de toda la vida, o sea, desde siempre, desde tus ancestros. Entonces, claramente, el trabajo personal y el trabajo terapéutico te lleva a no justificarte, te lleva más bien a decir, ok, entiendo que he fallado al repetir estos patrones también y hago mi proceso de perdón con las personas que me hicieron daño. Hago mi proceso de perdón, no de perdón de justificar, ahí el problema, que las personas piensan que perdonar es pensar que el agresor o el que te hizo, el que te violó, esto, etcétera, etcétera, tuvieron razón de hacerlo. No, jamás vamos a justificar una violencia, cualquier tipo de violencia no tiene justificación. El perdón es un perdón interno, que significa soltar el daño que me hizo para poder avanzar. Es decir, soltar internamente, espiritualmente, emocionalmente, es liberar todo el odio, liberarte de todas las emociones negativas, frustración, miedo, dolor, rencores, resentimientos, porque eso lo que hace únicamente es dañarte a ti mismo y es la secuela y el efecto de la violencia o del abuso que has vivido. Y entonces las víctimas lo que hacen es justificar su miseria, soy categórica de esta manera, viviendo y creyendo que merecen ese tipo o a lo mejor piensan que no lo merecen, pero no tienen las herramientas, los recursos, ¿verdad? Y lo único que hacen es tratar de comprender a su agresor, se enamoran de su agresor con el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Que es un síndrome que se evaluó en la guerra y que los perpetradores, los torturadores descubrieron que los mismos torturados, las personas que pasaban expuestas a la tortura, llegaban como hasta enamorarse a coger estima
porque sentían la necesidad de supervivencia, pero simplemente es un instinto de supervivencia, es un instinto que te genera conectarte con la persona que te está generando esta violencia. ¿Por qué? Porque hay un vínculo entre esas personas. Ahora, si seguís siendo víctima, vas a seguir vinculada con el agresor. No es un asunto de empatía, porque no necesitas tener empatía con el abusador. No necesitas tener. Pero sí es un asunto, porque es decir, llegar al perdón. No es eso. Llegar al perdón nada tiene que ver con empatía. Pero llegar al perdón tiene que ver más reconocerme yo y empezar a poner límites, que me parece que por ahí arranca. Es que el perdón es interno. Sí. No tenés que perdonar o permitir una conducta de abuso o asumir como que estuvo bien en eso, porque lo que hace la gente es que ya lo permití, es que yo antes era tremendo, hacía así, me tenían que verguiar, me tenían que pegar, perdón la palabra, me tenían que hacer para que yo entendiera. Entonces, el justificar esa violencia lo que hace es volver a ejercerla en la siguiente generación y ejercerla. Es que tengo que pegarle, es que tengo que hacer para que entienda. No, aquí el problema es que estás asumiendo que tu actitud, tu conducta no tenía otra manera de asumirse o de tratarse, cuando sí hay muchas maneras. Cuando sí hay otra forma. Entonces, si vos te cerrás en una burbuja de que no hay otra manera efectiva de asumir una conducta incorrecta en tus hijos, en tu pareja, en lo que sea, vas a asumir los abusos como normales, los vas a normalizar. Entonces, en esa dinámica está culturalmente aceptado de que tenés que ejercer la violencia para que la gente entienda, es que solo así entienden, es que solo así Entonces, es algo más colectivo, más macro de lo que pensamos, y que a nivel individual las personas que hacen conciencia de esto comienzan a romper cadenas, porque son cadenas generacionales que se han venido sosteniendo por estas mismas creencias. Pero tenemos que hacer conciencia de los microabusos, de las microviolencias, que son las que nos llevan a abusos mayores, ¿verdad? Solo el hecho de pensar de que una pequeña palabra puede herir y lastimar y hacerlo adrede, ya te convierte en un abusador. Es más, no puedes ofender a nadie, pero si haces algo que ya rompe con el autoestima de alguien y sabes que lo vas a dañar, estás cometiendo un abuso. Y lamentablemente eso, la vida te lo devuelve. O sea, el que es abusador va a recibir también abuso. El que es víctima también va a recibir abuso, porque sostiene, el que es víctima es el que no se defiende. Aquí es sencillo. Pero no te vas a defender le decía a un paciente que sufrió bullying, no te vas a defender porque es taekwondista, imagínate que se defienda y malmate a otro, no te vas a defender a los golpes. Si alguien te dice algo verbalmente, va a usar estas 3 técnicas para defenderse verbalmente. Si usted le quieren dar un golpe, usted va a esquivarlo, va a capearlo y va a poner la queja a la dirección. Si usted recibe una amenaza de arma blanca, va a tener que responder de otra manera. Entonces, tu defensa, tu tipo contra el abuso, va a ser escalándose. Va a ir escalando en relación al tipo de abuso. Entonces, si la persona o el abusador está con alguien que no se sabe defender, lo que va a pasar es que se va a sostener esta dinámica, ¿verdad? Y uno tiene que aprender a defenderse en la escala en que el abuso se está dirigiendo, o sea, la intensidad del abuso, la forma del abuso, el tipo de abuso, se tiene que defender a la misma altura. Cuando esto se va acumulando, ahora otra cosa, cuando el abuso se va acumulando y la víctima se va callando, y no dice nada, lo que sucede es que la víctima va a llegar un momento
en que va a perpetrar también el abuso. Esto pasa muy frecuente en las relaciones de pareja. Violencia intrafamiliar de parte del hombre a la mujer, muchos años, golpes físicos, golpes, bastante, y luego, ¿qué pasa? La víctima se aburre de ser víctima y se convierte en abusador. Estalla. Estalla, sí. Explota, estalla, y el abusador, para sostener la relación, lo que hace es convertirse en víctima. Y le dice, pégame. Pégame, ¿para qué? Para yo justificar que ahora yo soy la víctima y que, claro, fui abusador, entonces ¿con qué? Con el medio de la culpa sostenés una dinámica violenta con tu pareja. Y entonces ahora me tengo que defender de esa agresión tuya, sí. Claro. ¿Y ahora quién salva a esa pareja? Los hijos. Los hijos salvan a la ¿qué? Porque como la pareja está tan enfocada en sus conflictos personales y de pareja, que los hijos asumen cosas, la crianza de sus hermanitos menores, la crianza de los animalitos, la limpieza de la casa. Ejemplos extremos, estoy diciendo, que yo los he visto en carne viva. ¿Ya? En vivo y en directo, que lo que sucede es que se van asumiendo, se le van delegando a los hijos cosas que no les corresponden para su edad. ¿Cuál es la violencia ahí? Que no pueden jugar, que no pueden ser felices, que no tienen una vida de calidad porque siempre están escuchando el problema o viendo la violencia. Entonces, ese abuso se hace indirecto. Ahora, los observadores, cuando hay una dinámica de abuso escolar, por ejemplo, en las dinámicas de abuso escolares, lo que sucede es que los observadores y en los colegios también son víctimas de eso. ¿Por qué? Porque al ser observadores y no hacer nada, por esa dinámica, romper esa dinámica, se convierten en cómplices. Y ser cómplice es un daño indirecto, también es un tipo de abuso dentro de la misma dinámica. Entonces, romper esa dinámica te lleva a tomar acciones para que esas personas o esa dinámica se desconstruya. Entonces, deconstruir el abuso es analizar profundamente tus conductas propias, de qué manera también tú mismo eres abusivo o tú misma no te pones límites, o tú misma no sabes, ni siquiera te conoces qué te gusta, qué no te gusta. Y si no sabes hasta dónde están tus límites, por ejemplo, hay personas que se levantan a las 5 de la mañana y hay personas que se levantan a las 8 porque no se pueden levantar a las 5. Y claro, las personas que se levantan a las 5 le dicen, pero ¿por qué no podés? Pero hacelo, pero esto, pero lo otro. Y le comenzás a exigir cosas a la otra persona que a lo mejor no están dispuestos a hacer. Eso se convierte en falta de aceptación. Sí. Y la falta de aceptación se convierte en baja autoestima. Y la baja autoestima se convierte en depresión. Y la depresión se puede convertir en una depresión profunda y en una persona disfuncional que no es productiva para la sociedad. Y como no es productiva para la sociedad, la persona también se siente sin sentido. Claro, ¿verdad? Entonces, en un círculo vicioso. Es una cadena de situaciones que te llevan a entrar en un callejón oscuro o en un camino muy oscuro sin salida. Y después dicen, cuando ya están al final del camino, en la oscuridad, en el hoyo, mejor dicho, ¿y ahora qué hago con mi vida? Si he hecho todo mal. No, no has hecho todo mal. Es que has permitido los abusos y no te has conocido a ti mismo para limitarte y para limitar esos abusos, para poner, digamos, una barrera en donde puedas ser tú mismo, ser feliz contigo mismo y enseñarle a los demás cómo tienen que tratarte y qué deben respetar de ti mismo. Entonces, el abuso no es el problema es que hay personas que permiten el abuso. La permisividad. La permisividad del abuso también tiene que ser responsabilidad de la víctima salir de eso. Hay circunstancias extremas en que no se puede. Sí. Entonces,
El no se puede significa que tengo que construir un camino de salida. No es que me voy a conformar y ni modo y así es la vida. Y ¿por qué? Porque el tema del conformismo es mediocridad. Soy categórica nuevamente. Conformarse con un estilo de vida que te hace daño. Estilo de vida me refiero a la mala calidad de vida de sufrir y no encontrar la salida, es mediocridad, porque siempre hay una manera de salir, pero tenés que construirla en un cierto tiempo, porque claro, hay gente que no tiene salida, o sea... Okay. Mira, tocaste una cosa que para mí es muy importante tal vez tocarlo en un programa próximo, que es el tema de los ciclos generacionales, ¿verdad? Sí. Y cómo se rompen, es decir, cómo son, en qué consisten y cómo se rompen estos ciclos claro. Generacionales y para qué sirve romperlos, porque hay cosas que a lo mejor pueden funcionar, hay cosas que no. Quiero agradecerte esta platicada en esta edición. Ya terminamos. Ya, fíjate, y nos podríamos quedar aquí hablando todavía un rato más, ¿no? Seguramente. Muchas gracias, Astrid. Gracias.